En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, nos situamos en nuestra nada y allí nos fundimos en tu todo. Tú que eres luz eterna, pósate en nosotros. Tú, el sol divino, biloca tu luz en el vacío de nuestra alma y conviértela en un cielo para ti. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me ando quedando sin voz. ¿Por qué le decimos a Jesús el Verbo? Es la palabra, es cierto. Verbo es simplemente el cómo se dice en latín, palabra. Verbo es lo mismo que palabra, pero en latín. ¿Sí? Y Jesús es la palabra. Bueno, Jesús también es el fiat, es el hacedor, pero se le llama verbo por palabra, no tanto como conocemos en español verbo como cantar, reír, soñar, verbos conjugados en infinitivo. No, es traducción literal de palabra. Aunque verbo en español es esa palabra que define las acciones, está tomada a resumidas cuentas es lo mismo. En Jesús la palabra y la acción es la misma cosa. Bueno, quiero leer antes de algunas consideraciones sobre el Verbo Divino, un trocito del volumen 1 de Valtorta, la lectura 17. Está Jesús apenas con unos cuantos apóstoles, todavía no los elige a todos, y ese día curó a uno, que después fue Simón Celote, era leproso, lo curó. Y estaban presentes dos que querían estar con él. Uno era Judas Iscariote y el otro era Tomás. Y bueno, no voy a leer todo el diálogo, pero Jesús les recomienda a los dos que se vayan y que piensen, sobre todo a Judas, le dicen: no debes buscar cosas por gloria humana, y esto y aquello. Y al otro, a Tomás, le dice que no tenga miedo, que confíe, que esto y que aquello. Y le pregunta a Juan, ya que los despidió: ¿por qué has hecho tanta diferencia entre los dos, maestro? ¿Por qué esa diferencia?
Ambos tenían el mismo impulso. Y dice Jesús: amigo, aunque el impulso sea el mismo, o sea, el de venir con Jesús, este puede tener diversos orígenes y producir diversos efectos. Ciertamente que los dos tienen el mismo impulso, pero el uno no es igual al otro en el fin. Tienen finalidad diferente en el por qué quieren estar con Jesús. Dice: el que parece menos perfecto, lo es más. Es que Judas hablaba muy bien, y así muy propio él y todo, y el otro todo tímido. Entonces dice Jesús: el que parece menos perfecto, o sea, Tomás, lo es más, porque no tiene el acicate de la gloria humana. Me ama porque me ama. Y los que están ahí junto a él, que son Pedro, Juan, y no me acuerdo quién más, dice: también yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Jesús: lo sé, os conozco por lo que sois. Y le preguntan: ¿somos por lo tanto perfectos? Y Jesús: no, descuiden. No, pero lo seréis si, como Tomás, permanecéis en vuestra voluntad de amar. Perfectos. ¿Quién es perfecto sino Dios? Y le dicen: tú lo eres. Ellos todavía no saben que Jesús es Dios. Y Jesús les dice: en verdad os digo que no soy perfecto porque creáis que sea un profeta. O sea, ustedes piensan que soy un profeta, me ven perfecto, pero no soy perfecto así como ustedes lo piensan, porque ustedes solo me conocen como hombre por lo pronto. Dice: mas soy perfecto porque el que os habla es el Verbo del Padre. Sale de Dios su pensamiento que se hace palabra. ¿Qué se ocupa para que haya una palabra? Un pensamiento. Sin un pensamiento no hay palabra. Habrá sonidos, bla, bla, bla. Pero para que haya una palabra se ocupa un pensamiento. Pues para que exista, por así decirlo, el verbo divino, que es la palabra, ¿qué se ocupa? Alguien que sea pensamiento. ¿Y quién es ese? Dios Padre. La palabra, ¿qué es del pensamiento? O sea, no encuentro cómo. La palabra no es otra cosa que el pensamiento expresado. ¿Sí? Tienen la misma sustancia, el pensamiento y la palabra. Pues así es el Padre y el Hijo. Tienen la misma sustancia, solo que uno es el pensamiento y el otro es la palabra. Por eso dice: sale de Dios su pensamiento que se hace palabra. Tengo la perfección en mí y como a tal me debéis creer. Si creéis que soy el Verbo del Padre, y a pesar de todo lo que estáis viendo, amigos, se refiere a los milagros que empezaban a ver, a pesar de todo lo que estáis viendo, amigos, quiero que se me llame Hijo del Hombre. Hasta donde yo recuerdo, Jesús no se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Siempre que se refería a sí mismo en el Evangelio, se llamaba el Hijo del Hombre. Dice: quiero que se me llame Hijo del Hombre porque me aniquilo
para tomar sobre mí todas las miserias del hombre, todas, para llevarlas como mi primer patíbulo y borrarlas después de haberlas sobrellevado sin ser mías. ¡Qué peso, amigos! Mas lo llevo con alegría. ¿Cuál es su primer patíbulo? Llevar con Él, en Él, todas las miserias, todo el peso de la voluntad humana desde la concepción. Es su primer patíbulo. Y después, borrarlas en la cruz. ¡Qué peso, amigos! Mas lo llevo con alegría. Es gusto para mí llevarlo, porque siendo yo hijo del hombre, haré del hombre un hijo de Dios como en el primer día, como en el primer día. Hará del hombre un hijo de Dios como en el primer día. ¿Cuál primer día? Adán. Cuando no había separación entre el hombre y Dios. Y dice Valtorta, Jesús está hablando con dulzura, sentado a la pobre mesa en donde acciona despacio sobre ella, mientras su rostro un poquitín inclinado es iluminado de abajo arriba con la lamparita de aceite. La sonrisa da expresión al rostro de Jesús, que cuando enseña es majestuoso, pero al mismo tiempo amigable en su trato. Esa visión entera es muy interesante. Es el volumen 1 de Valtorta. ¿Qué lectura les dije? 17. Bueno. Dice en el volumen 11, el 15 de abril de 1916. Luego veía en mí y veía a Jesús en mí y sentía que todo el ser de Jesús hablaba. Los pies, las manos, el corazón, la boca, en suma, todo eran voces. No solo esto, sino la maravilla era que estas voces se hacían inmensas, se multiplicaban por cada criatura. Los pies de Jesús hablaban a los pies y a cada paso de criatura. Las manos a las obras, los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento. ¡Qué armonías entre creador y criatura! ¡Qué vista encantadora! ¡Qué amor! Pero, ¡ay de mí! Todas estas armonías eran destrozadas por las ingratitudes y por los pecados. El amor era correspondido con las ofensas. Y Jesús, todo afligido, me dijo: Hija mía, yo soy el Verbo, es decir, la palabra. Y es tanto el amor hacia la criatura que me multiplico en tantas voces por cuantos actos, pensamientos, afectos, deseos, etc., hace cada criatura.
para recibir de ellas la correspondencia de sus actos hechos por amor mío. Doy amor y quiero amor, pero recibo ofensas. Doy vida, y si pudieran, me darían muerte. Pero a pesar de todo, yo continúo mi oficio amoroso. ¿Dónde estaba viendo Luisa a Jesús? Adentro de ella. Dice: ahora has de saber que quien vive unido conmigo y de mi querer, también el alma, nadando en mi inmensidad, es toda voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies hablan al pecador. Sus pensamientos son voces a las mentes, y así de todo lo demás. ¿Qué tanto predican ustedes? ¿Sí escucharon lo que estaba diciendo Jesús? El alma que está conmigo y en mi querer es toda voz junto conmigo, y si camina, sus pies hablan al pecador. Por eso les pregunto, ¿qué tanto predican ustedes? No solo se predica con la voz de la boca. San Francisco algo así decía cuando salían a predicar. Bueno, les decía a los hermanos: vamos a predicar. Y caminaban por el pueblo, y los frailes: ¿y a qué hora vamos a predicar? Y San Francisco: ¿ya? Y decía: hay que evangelizar siempre, y cuando sea necesario, con la palabra. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es otra cosa. Lo que decía San Francisco era, por decir, ¿a quién se le predica así como hacía San Francisco? Solo a quien lo ve. A lo mejor alguien voltea a verlo y dice: pues mira, se ve un buen hombre. Y ya, le llega algún mensaje del Evangelio, la bondad, la pobreza. Pero ¿quién recibe esos bienes? Si yo vivo en China y San Francisco en Italia, ¿recibo esa predicación de San Francisco? No, solo los que están allí. Lo que está diciendo aquí Jesús es otra cosa. Dice: también el alma, nadando en mi inmensidad, no caminando en Asís, sino nadando en mi inmensidad, es toda voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies hablan al pecador. ¿A cuál pecador? A todo pecador. Sus pensamientos son voces a las mentes, y así de todo lo demás. De todo lo demás. Qué modo más fácil y efectivo de predicar, ¿no? No el de la moto. Dice: y solamente en estas almas yo encuentro como una recompensa por la obra de la creación, y al ver que no pueden nada por sí solas para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre yo y ellas, entran en mi querer y se hacen dueñas y obran a lo divino. Mi amor entonces encuentra su desahogo y las amo más que a todas las demás criaturas.
Es que las amo más que a todas juntas. De por Él quisiera. Es que para nosotros el amar lo entendemos siempre como el sentir bonito hacia alguien. Y entonces escuchamos que Jesús pueda tener un amor preferencial por alguien y decimos, mira, aquellas otras las discrimina, no las quiere tanto. No es así. En el amor divino, el amor es donación. Entonces, decir que las ama más que a todas las demás significa, como ellas se abren a recibirme, yo me doy a ellas más que a todas las demás. No porque a las demás no las quiera, sino porque no me reciben. Por tanto, ¿cómo me doy a ellas? ¿Se entiende eso? No es cosa que dependa de Él, es cosa que depende de la disposición de la criatura a recibirlo. ¿Sí? De por Él está el torrente entero de su amor divino para todos. Con la misma infinitud, no ocupa dividirse. Por más que se dé completo a uno, no se agota para darse también completo a otro. Pero la criatura no se abre y Dios no se da. Bueno, ¿conocen el inicio del Evangelio de San Juan? Sí. Fíjense en los rituales, bueno, en algún ritual de exorcismo se usa leer este Evangelio. Al demonio le molesta mucho. El Evangelio entero, pues, pero este trozo no lo soporta. ¿Mande? Abre el Evangelio de San Juan y empieza a leerlo. Es desde el capítulo 1, versículo 1. Dice, lo voy a leer un poco y luego vamos a leer una cosa de Luisa y espero que después lo entendamos un poco más. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. ¿Se entendió?
Antes de eso, quiero leer un trocito del volumen 6, 25 de octubre de 1904. Dice Luisa: continuando mi habitual estado después de haber esperado mucho, ha venido, y apenas lo he visto, le he dicho: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado: el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. O sea, no dejó de ser verbo para hacerse carne. Continuó siendo verbo cuando se hizo carne, ¿sí? Entonces tomó carne, pero no quedó solo carne, quedó también verbo. Dice: y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que influya más que la palabra, así el Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. Vamos al volumen 23, el 13 de noviembre de 1927. Llega Jesús y dice: hija mía, el Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. ¿Qué significa estar como centro de vida? ¿Cuántas personas había en Jesús? ¿2 personas? Entonces había un hombre y un Dios. Dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, hechos una sola persona. ¿Pero cuál persona? La persona del Verbo, ¿sí? Entonces, el Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. O sea, ¿qué vida había en ese cuerpo y en esa alma de hombre? La vida personal del Verbo. Éramos inseparables el uno y la otra. Éramos inseparables, o sea, mi humanidad y mi divinidad inseparables, una sola cosa. Pero lo dice curioso, ¿verdad? Dice: pero como mi humanidad tenía sus límites, su humanidad. Es que es una humanidad como la nuestra. No tiene pecado original, ni ningún otro pecado. Tiene su voluntad para unirla a la divina continuamente, pero tiene sus límites. Su humanidad es creada. Y todo lo creado tiene límites. Pero como mi humanidad tenía sus límites y el Verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de ella, dentro de mi humanidad, toda la luz interminable del Verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, imagínense si se quisiera guardar el sol
qué se le guarda, cómo se le contiene, se le restringe. Entonces el centro del Verbo divino estaba en su humanidad, pero de ahí se desbordaba, como está en este sagrario, aunque no vemos el desborde, pero desborda. Dice: y sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad. De modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares investía todo. ¿Y esa luz para qué sale? ¿Para qué desborda? ¿Para qué corre? Recorre, pero ¿qué hace? Todo lo que se ocupe, va haciendo todo, disponiendo, iluminando. ¿Para qué ilumina? A ver, si ahorita se hiciera de noche, decimos prendan la luz. ¿Por qué? Porque queremos ver. Bueno, la posibilidad de ver es una de las cualidades que brinda la luz, pero no es la única ni la más importante. Es que cuando escuchamos que el Verbo divino era la luz, nos podemos quedar pensando nada más así como rayos que iluminan así nomás para que se vea bonito, para que no se vea oscuro. La luz en Jesús, ¿qué causa? La luz de mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables. Todo. Las bienaventuranzas, los dones del Espíritu Santo. Todo el pastel completo. A Dios mismo. La luz. No hay más luz. En la tierra, toda la vida de la tierra, ¿de qué depende? El sol. De la luz. La luz trae, con su calor, trae la vida y tantas cosas más. Entonces, la luz que es Jesús y que desborda de Él, no es nomás rayitos así para que se vea bonito y digan, ay, mira, es el Hijo de Dios, mira qué bonito, le salen rayitos así por un lado y por el otro. No, es vida que le desborda para ir a buscar a quién darse. Dice: de modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares investía todo, y buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos, los de Él. Busca tu mirada para poner en tu mirada la suya. Busca tus latidos para poner en el tuyo su latido eterno y todo lo demás. Sí. A fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos. ¿De cuáles suyos? Si el latido de Jesús causa el latido de todos nosotros, ¿qué pasa cuando mi acto toma la forma del acto de Jesús? ¿Mande? Sí, se vuelve divino y hace lo que hace el latido de Jesús. En la anterior lectura, la penúltima anterior, Luisa ve al Verbo divino, a Jesús, que le desborda esa luz de sus ojos, todo, pero ¿dónde lo veía? En ella. O sea, la luz del Verbo divino
empieza a salir ahora del alma que posee al Verbo divino. Entonces, dice, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos, de los de Jesús, y fundidos juntos, adquirieran el valor, la belleza de sus actos. En el trocito que leímos del Evangelio, en el versículo 14 dice, lleno de gracia y de verdad. Hay una traducción que leí por accidente, porque no buscaba esa, que dice, en él todo era don amoroso y verdad. Es que nosotros oímos gracia y ¿en qué pensamos? En el estado tranquilo que tenemos después de confesarnos. Mientras que gracia es eso. En él todo era don amoroso. O sea, lleno de gracia significa también eso, que todo lo que hay en él es donación de Dios, donación llena de amor, que Él posee y desborda para todos. Donación del Padre en Jesús para nosotros. En Él todo era don amoroso. Y Jesús dijo acá en lo que leímos, que espera que nuestros actos, investidos por su luz, tomen la forma de los de Él. O sea que en nosotros, ¿qué debe pasar? Que todo quede lleno de gracia y verdad. Todo sea don amoroso de Dios en nosotros para todos. Dice, pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno sus actos? Dice arriba San Juan, todo fue hecho por Él, y sin Él nada llegó a existir de cuanto existe. Pero a esta luz, que es la vida, no la quisieron recibir. Dice, ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno? O sea, allí donde de todos modos existían todos, allí ver rechazados sus actos e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas. Cada acto suyo rechazado era un dolor. ¿Cada acto suyo de quién? De Jesús. ¿Esos actos para qué los hace? Para nosotros, para dárnoslos. Si no son para nosotros, no tiene razón de hacerlo. O sea, los hace en su carne para nosotros. La primera finalidad es la gloria del Padre, pero es inseparable de esa donación de amor a la criatura. Y si la criatura no recibe ese acto, así sea un latido, así sea un respiro, una mirada, es un dolor para Jesús. Cada acto suyo no recibido. Y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cuántas amarguras y ofensas? ¿Por cuántos actos de la criatura? Mande.
Mira, el sol sentiría una gran tristeza si todas las milpas se pusieran de acuerdo para taparse todas con una lona y no recibir su luz. Es que hay distintos niveles de recibir la luz del verbo. Estaba en ese ejemplo de la milpa. La milpa, si se pone de acuerdo y se tapa con una lona porque, no sé, ¿qué le pasa? Se seca. Y el sol podría decir, pero ¿por qué no quieres recibir la luz que yo tengo, que es tu vida? Sin mi luz no vas a crecer, milpa. Sin mi luz no vas a tener elotes, ni nada. Sin mi luz te vas a podrir. Bueno, eso es recibir los rayos de la luz del sol. En cambio, una milpa que sí recibe los rayos, eso es símbolo, es imagen de un alma que recibe la gracia. Recibe los rayos de amor de Dios, pero aún eso no es suficiente para Dios. Entonces, hasta antes de la divina voluntad es lo que se podía recibir, solo los rayos. Las almas como plantas reciben los rayos que salen del sol, son los efectos, es la gracia, y los usan para crecer y dar fruto. Es algo bueno. Pero el sol no se contenta con eso. El sol quiere darse por entero. No se contenta solo con dar sus rayos. Quiere darse. Entonces le dice al alma, quisiera recibir no solo los rayos que salen del sol, sino a mí, verdadero sol. Y para hacer eso, el alma ocupa fundir su voluntad en la de Dios. El alma ocupa arrojarse en Dios para que Dios se ponga todo en ella. Por decir, la milpa esa, la milpa, las milpas pues son las plantas de donde sale el maíz para las tortillas y todo esto. Por si alguien de otro país no sabe qué cosa es la milpa. Y aquí en Jalisco, donde vivimos, la tierra se cubre de milpa, grandes sembradíos de maíz. Pero ya, así más concretamente, no recibir la luz es no hacer el acto junto con Jesús, no hacer los actos así clarito, que ponen la vida de Dios y el Entonces, el sol enamorado de la milpa le dice, oye, pues sí te ves bonita ahí en la tierra, están ricos tus elotes, o sea, tus virtudes, pero ¿no quisieras venir a donde estoy yo? A la altura de mi divinidad. Y la planta, pues sería interesante, pero ¿cómo se hace eso? Tienes que estar dispuesta a arrancarte de la tierra. Ok. Y manda un rayo que lo arranca. Imagínenlo, ¿qué pasa con una milpa que se mete en el sol? Ocupa estar dispuesta a consumirse, a fundirse, si no, no puede estar allí. Si quiere conservar su vida, no la podrá tener en el cielo de la divinidad. Entonces, para ir a hacer vida con el sol, la planta debe estar dispuesta a quedar fundida en el sol, a perder su vida, como dice Jesús en el Evangelio, para reencontrarla, pero en Dios. Y entonces ahora, fundida en el sol, ¿qué pasa?
Piensen en los átomos de la milpita, allí fundidos con el sol. ¿Qué pasa? Empiezan a correr con los rayos del sol para ir a dar luz a todas las otras milpas que se quedaron en la tierra. ¿Sí? Bueno, pues recibir los actos de Jesús es esa fusión de mi alma con su voluntad para recibir sus actos en mí, no solo así como desde aquí los rayos que me llegan de lejos, sino fundiéndome en Él, ir con Él a hacer lo que Él hace como sol. ¿Se entiende esta revoltura que estoy haciendo? Bueno. Sí, es que los actos del Verbo no son solo como rayitos que quiere que alguien reciba. Él quiere que el alma los haga. No solo que los reciba así como de lejecitos, sino que fundiéndose en esos actos, los tenga como propiedad y los pueda dar al igual que hace el sol. ¿Sí? Dice, pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno sus actos, e impedirles la transformación que quería hacer en las criaturas, transformarlas de plantas en soles? No solo de plantita chiquita en plantita grande con frutos, no, de plantitas en soles. Vivir en gracia es transformarse de semilla en planta grande con muchos frutos de virtud. Vivir en la divina voluntad es transformarse de planta en sol. ¿Se entiende esa diferencia? Las dos son niveles de recibir algo del sol, pero no hay comparación entre la una y la otra. Bueno, cada acto suyo del Verbo rechazado por las criaturas era un dolor, y cada acto de las criaturas se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Este dolor dura aún, porque lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe ahora y existirá siempre, y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho. Y está como al acecho. ¿Qué es estar al acecho? A ver en qué momento puede dar su ataque. Sí, de amor, obviamente. Pues todo lo que ha hecho Jesús, el Verbo, o sea, el Verbo divino en su humanidad. Cuando decimos el Verbo divino nos referimos sobre todo a su divinidad, a Él como la segunda persona de la Trinidad. Cuando decimos Jesús, ya nos referimos al Verbo ya hecho carne, hombre y Dios junto así. Todo es lo mismo, pero para comprenderlo debemos ubicar esas partes, que si bien están fundidas, pero bueno. Dice, todo eso que ha hecho el Verbo está como al acecho. ¿Al acecho para qué? Sí, buscando las milpitas chiquitas que quieran convertirse en milpas grandes y dar frutos, sí, pero además buscando alguna media loca que esté dispuesta a arrancarse de la tierra y a convertirse en sol. ¿Aquí hay algunos de esos? ¿Medios cómo? Hasta está el acecho en espera de esos medios estanteados. Dice, y está como en acecho, esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos. No solo el rayito, sino
Ahí te va la transmisión de mi luz, de lo que en mí es naturaleza. La transmisión de sus actos a fin de que uno sea el acto. Uno sea el acto. ¿Y el acto del sol cuál es? Dar luz. Por tanto, el alma debe dar luz en el sol. Uno sea el acto. Uno el valor. Una la voluntad. Uno el amor de las dos partes. Y solo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento. En lo que leímos de Valtorta, se fijaron que dice Jesús que llevaba sobre sí todas las miserias del hombre como su primer patíbulo que le duró toda su vida, para después borrarlas, y dice, ¿y qué peso llevar todo esto sin ser mío? Pero lo llevo con alegría, porque pretendo hacer del hombre un hijo de Dios como en el primer día. O sea, hacer que el hombre vuelva a ser sol. ¿Una planta es imagen y semejanza del sol? No. Recibe algo del sol, pero no. Pues el hombre fue hecho a imagen y semejanza del sol divino. No puede quedarse planta. Si se queda planta, no alcanza la plenitud de la finalidad que Dios le puso al crearlo, porque lo creó a su imagen y semejanza, por tanto, sol. Pero hay que morir para vivir, hay que estar dispuesto a ser arrancado, ser llevado, consumido y fundido. Imagínense que diga la planta, no, pero yo me conformo con los 5 elotes que voy a dar. Y ya son muchos, hay otras que no dan ni 2. No. ¿Y qué pasa? Que esa milpita que se dispuso a ser arrancada de la tierra para empezar a acompañar al sol divino, fundiéndose con él, siendo uno como el Padre y el Hijo, ¿qué resulta? Que ahora todos los elotes ella los produce, porque ella junto con el sol les lleva la luz que hace germinar esa semilla, que hace crecer la planta, que fecunda el fruto, que lo madura. Así que sin tener como tal sus elotes, ahora tiene todos los elotes. Y son de ella. La milpa. Bueno, sigamos. ¿Dónde iba? Entonces, y solo con el reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento, porque con la luz de él, del fiat, las criaturas se quitarán la venda y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Robándote las cosas? Es que estoy diciendo algo y se lo está adueñando. Dice, hago correr en mí todo el bien que el Verbo eterno vino a traer a la tierra. Por eso le digo, ¿te estás robando lo que Jesús está diciendo? Dice, sí, pero no, porque todo es mío. Es que para eso lo trajo, hombre. Lo trajo para darlo. O sea, sería robar si Él no me lo quisiera dar, pero lo trajo para darlo. Todo. Que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor a las criaturas. Mientras esto decía, dice Luisa,
veía a mi dulce Jesús, que de dentro de su interior salía tanta luz que investía todo y a todos. Muy bien. Y Rosy sigue robando. Ahora vamos al volumen 19, el 29 de julio de 1926. Estaba haciendo mis acostumbrados giros en el reino del supremo querer, y habiendo llegado a lo que había hecho el divino querer en la humanidad. Oye, pero quedamos que íbamos a volver. Es 1926. No, el del volumen 23, 1927. 27. Es un año más. Entonces, estaba haciendo mis acostumbrados giros en el reino del supremo querer, y habiendo llegado a lo que había hecho el divino querer en la humanidad de nuestro Señor, dice Rosy que se lo roben. O sea, poner la intención de esa tarea que Luisa ya hizo completa, ponerle la firma de que yo la hago junto con ella. Yo quiero hacer lo que hace Luisa, porque Luisa quiere hacer lo que hace el divino querer. De no ser así, lo que hace Luisa no me importaría. Dice, y habiendo llegado a lo que había hecho el divino querer en la humanidad de nuestro Señor, miraba sus lágrimas, sus suspiros, sus gemidos y todo lo que hacía, investidos por la luz de su voluntad. Así que sus rayos estaban adornados por las lágrimas de Jesús, llenos de sus suspiros, investidos por sus gemidos dolientes y amorosos. Y como la creación está preñada, ¿qué significa preñada? Embarazada. La creación está preñada e investida por el supremo querer. Es por eso, que gime con dolores de parto, como dice San Pablo. Dice Jesús, San Pablo, y la creación entera gime dolores de parto hasta el presente, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa gemir con dolores de parto? Que está embarazada. Aquí ha dicho Jesús, ¿de qué? ¿De qué? Del divino querer. O sea, de amor divino, del amor en sus actos de Dios. La flor es un acto de Dios que contiene en sí amor divino y vida divina, porque el amor y la vida son inseparables. Bueno, dice, y como la creación está preñada e investida por el supremo querer, sus rayos de luz, invistiendo todo, embellecían todas las cosas creadas con sus lágrimas. ¿Con cuáles lágrimas? Con las lágrimas que brotaban en la humanidad de Jesús, pero eran lágrimas del querer divino. Todas las cosas quedaban investidas por sus suspiros, por su amor, y todas gemían junto con Jesús. Por eso también gime, son los mismos gemidos de Jesús que la creación le hace eco a los gemidos de Jesús.
Después el dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y apoyando su cabeza sobre mi frente, me ha dicho: hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. ¿Para qué tenía Jesús voluntad humana? Para sacrificarla continuamente, hacer el sacrificio que todos los demás no hacen y obtener el derecho de que nosotros recibamos esa voluntad. Y al unir nuestra voluntad a la de Jesús, sacrificar la nuestra junto con la suya. Así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema. Y perdiéndola, el hombre, le faltaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad, todo le quedó malogrado. Como cuando a alguien le pasa por una situación familiar muy difícil. El negocio no sirve, la casa se cae, el carro chocaron, la familia está enferma, el trabajo se acaba. Así le pasó al hombre en el pecado original. Dice, todo le quedó malogrado. Si el hombre hubiera perdido una cosa humana dada a él por Dios, entonces un ángel, un santo, se la habría podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina, si yo tengo un carro hecho en donde, un país donde hagan carros muy buenos, ¿en Italia? Muy bien, un coche de Italia. Y se me friega el motor. Voy a ir aquí a Autopartes La Colonia para comprar un motor para mi... ¿Qué es? ¿Un Ferrari? Es un Fiat. ¿Un Fiat? No sé. ¿Voy a hacer eso? Tengo que ir a donde salió, al origen de ese material. Pues, bueno, si tengo una carretilla y se me friega la carretilla, pues ¿qué hago? Voy aquí a Ferreterías La Tuerca y ahí me compro lo que me haga falta. Bueno, lo que el hombre perdió al pecar no fue una cosa que se pueda comprar en la tierra. Era una cosa que venía de cielo. Y no solo de cielo, sino que era divina. ¿Y quién la podía dar? Solo dice aquí, se necesitó un hombre y Dios que la pudiese restituir. Ahora, si hubiese venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Pero no vine solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad divina perdida.
En lo que leímos de Valtorta dice Jesús que todo eso que anda haciendo de llevar en sí mismo durante su vida entera todas las miserias del hombre, tenía por finalidad, no dice salvarlo, dijo hacer de él un hijo de Dios como en el primer día. Dice, para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos. ¿Qué significa tener el dominio sobre todos los actos humanos? ¿Mande? Es que nosotros oímos dominio y pensamos así como en algo medio cruel, así como alguien que agarra un látigo y dice, ¡quieto! Que aquí yo domino. Como Luisa entiende el dominio, es que corra la vida de Dios en los actos de la criatura. Ese es el dominio real, o sea, el dominio de rey de Dios. Que corra su vida divina en los actos de la criatura. Humanamente, cuando un rey domina, es cuando los tiene a todos casi oprimidos, como cuando a su momento don Fidel Castro dominaba sobre Cuba. Y entonces no tenían nada los pobres, porque pobres eran todos. Los pobres cubanos, que todos eran pobres, porque todo lo tenía él. Mientras que en el dominio divino consiste en volverlos a todos del mismo nivel del rey. Reyes. Darles su misma realeza, su misma dignidad, su vida de rey. Eso es que domine la divina voluntad. Ténganlo muy presente, porque siempre que habla del dominio de la divina voluntad, es ese tipo de dominio, ese rey que hace que todos sean reyes con él, a todo aquel que se deja dominar por su reino de felicidad. Entonces, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo eso descendió la divina voluntad, para que todo lo que yo, Jesús, hacía y sufría, sirviera para readquirir el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Así que cuando yo, de niño, lloraba, sollozaba, gemía, mi voluntad divina, más que rayo solar, investía toda la creación de mis lágrimas, de mis gemidos y suspiros. Así que las estrellas, el sol, las camionetas del gas, las estrellas, el sol, el cielo azul, el mar, la pequeña flor, todos lloraban, gemían, sollozaban y suspiraban, porque la divina voluntad que estaba en mí era la misma que reinaba en toda la creación. Y como con natural, las estrellas lloraban, el cielo gemía, el sol sollozaba, el mar suspiraba. Un día que Luisa estaba triste, llega Jesús y le dice: ay, hija, pusiste triste toda la creación, porque la divina voluntad que está en ti transmitió lo estoy diciendo con mis palabras, o sea,
como está en ti y está en todas las cosas creadas, la nota de tu tristeza y de tus lágrimas invistió toda la creación. Y yo me he sentido circundar en todas las cosas creadas por tu tristeza. No estés triste, Luisa. ¿Nosotros cómo ponemos a la creación? Es que eso es parte. Sí, hay Dios. Cuando nos enojamos la ponemos furiosa. Ay, no. Bueno, mande. Lo que pregunto es, todo aquello que está preñado debe dar a luz, o sea, debe brotar la vida que se contiene allí. Si la creación está preñada del divino querer, deberá dar a luz esa vida del divino querer que contiene. Y ella pregunta, ¿cuándo? ¿Ahorita? En cada acto de la criatura hecho en la divina voluntad, la creación da a luz la vida divina, del amor divino que contiene. Pero eso no se ve. Esa es la parte más importante. Sin embargo, llegará el momento en que también se vea. La creación debe volver a su esplendor original, también externamente. ¿Cuándo sea eso? No lo sé. Pero depende de que primero haga desahogo interno en las almas que viven en la divina voluntad. Si eso pasa, entonces a su momento externamente se reflejará también. Porque dice Jesús, todo bien para ser verdadero debe poseerse por dentro y por fuera. Por decir, el desastre de la naturaleza ahorita no es más que la manifestación del estado interior del hombre. Tienes que conocerlo para abrirle tu alma como un nido y decirle, ven aquí a poner esa vida divina que contienes. ¿Sí? Que nazca en mí, sí, que en mí se desarrolle, en mis actos crezca. Dice, a ver si acabamos. Lo que quería decir es eso de que lo que pasa en el hombre se transmite a la creación. Santa Hildegarda hablaba un poquito de eso, esa tremenda santa, poco conocida, pero dice el catecismo, Santa Hildegarda. Sí, es muy buena Santa Hildegarda. O sea, santa, ¿verdad? ¿Mande? Déjame lo encuentro. Es que ya ven que dice que sus lágrimas y sus suspiros investían lo creado, y entonces las estrellas, el mar, el sol lloraba junto con Jesús. Y Jesús le dijo a Luisa, me pusiste triste toda la creación. Dice el catecismo en el 1045, 1045, dice, para el hombre, no se crean, no es ese, me equivoqué. El 1042, o sea 1042, dice, al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Lo que decía hace rato es que ese reino es que
su vida divina, invista y corra libremente en los actos de la criatura. Dice, llegará a su plenitud. Dice, cuando llegue el tiempo de la restauración universal. ¿Qué significa restauración universal? Cuando todo quede rehecho. Restaurar significa volver a poner como era antes. Si yo agarro esta computadora y la aviento, queda toda churpia. Para que la restauren, ocupan dejarla como estaba. Dice, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad, ¿ustedes son humanidad? Bueno, cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre. ¿Qué tan unido está el universo al hombre? Íntimamente, y que alcanza su meta a través del hombre, dice aquí. O sea, bueno, continúo leyendo. Quede perfectamente renovado en Cristo. O sea, en el tiempo de la restauración universal, cuando el reino de Dios llegue a su plenitud en las almas, entonces, junto con la humanidad, también el universo que está, dice aquí, íntimamente unido al hombre y que a través del hombre alcanza su meta, es cuando todo quedará bien. Bueno, pues es esto que le decía Jesús a Luisa. Eso es parte de ser reyes de la creación, el poder dominar sobre todo, y dominar es extender la propia vida en todo eso. Entonces, dice, la luz de mi voluntad llevaba mi eco en todas las cosas creadas, y repitiendo mi acto, hacían compañía a su Creador. Porque la creación está íntimamente unida al hombre, que en este caso era el hombre Dios. Oh, si tú supieras el asalto que recibía la divina majestad al oír mi llanto. ¿El llanto de quién? Del Verbo hecho carne, hecho hombre. Si tú supieras el asalto que recibía la divina majestad al oír mi llanto en toda la creación, mis gemidos y suspiros, todas las cosas creadas, animadas por mi voluntad, postradas a los pies del trono divino, lo ensordecían con sus gemidos y lo atraían con sus lágrimas, lo movían a piedad con sus suspiros y plegarias, y mis penas, repercutiéndose en ellas, en las cosas, lo forzaban a Dios a ceder las llaves del cielo e imploraban de nuevo el reino de la voluntad divina sobre la tierra. Rosy dice, ya ves, hay que robar y asaltar. Dijo Jesús, si supieras el asalto que sentía la divina majestad. Y Rosy quiere asaltar. Dice, mi Padre Celestial, apiadado y enternecido por su misma voluntad, que lloraba, gemía, rogaba y penaba en todas las cosas, en todas sus obras, cedía las llaves del cielo y daba de nuevo su reino, pero para estar seguro lo ponía en mi humanidad, a fin de que a tiempo oportuno lo pudiese dar de nuevo a la familia humana. He aquí, bueno, una pequeña consideración. Todo ese reino de la voluntad divina
junto con Jesús está guardadito en este sagrario. Ahí está guardado para que a su momento se displaye su dominio de vida y de amor divinos en las vidas y actos de las criaturas. Por lo pronto, cuando comulgamos, solo viene y trae semillas, porque al no conocerlo, no tenemos cómo abrir nuestro ser a recibir la plenitud de ese reino. Pero empezando a conocerlo, se empieza a ensanchar el alma y empieza a haber espacio para que ese reino que Jesús contiene en sí mismo en el sacramento, germine y produzca el mismo sol eterno, pero en el alma. Dice, porque, bueno, antes de seguir, ¿sí está la humanidad de Jesús en la Eucaristía? La humanidad de Jesús. ¿Cómo está Jesús en el Santísimo Sacramento? Con su cuerpo, sangre, alma. Todo eso es humanidad. Cuerpo, sangre y alma. Es humanidad. Es lo de hombre. Y su divinidad. Y esa fusión de lo humano con lo divino es ya de por sí el reino. Es que su aniquilamiento al momento de encarnarse lo continúa aquí en el sacramento. Pero lo que se aniquila no es su divinidad, no se puede aniquilar la divinidad. Aniquilar en el sentido de sacrificar, de inmolarse, es su humanidad. Su humanidad lo que hace eso. Hay otra lectura que no vamos a leer que habla un poco sobre eso. Dice: he aquí la necesidad de que yo obrara y descendiera en el orden de las acciones humanas, porque mi voluntad divina debía tener su dominio y sustituir el orden de su voluntad divina en todos los actos de las criaturas. ¿Qué era tener su dominio? Llegar con el látigo, ¿verdad? Hacer que su vida de rey divino, su vida divina, corra en los actos de las criaturas. Pero él ocupa venir a traerla. Y a ver, un pequeño ejemplo. Si yo quiero llevar algo al fondo de un hormiguero, ¿qué ocupo hacer? Convertirme en hormiga. ¿Para qué? Ahora, la mercancía que quiero llevar no es solo para un rincón del hormiguero. Si ustedes pudieran entrar a un hormiguero, yo me acuerdo cuando entré. O sea, es un laberinto enorme, 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 muy grande. Bueno, lo que traigo para llevar al hormiguero no es solo una pieza para poner en un rincón, sino que pretendo llenar todos los rincones con ese... Cuando se quiere acabar un hormiguero, venden unas cosas que es como no es polvo, son como unos granitos que lo echas encima y las hormigas lo agarran. Es sebo, pero tiene veneno. Y las hormigas lo llevan a los rincones del hormiguero y ahí empieza a fermentar y se mueren. Bueno, algo así tuvo que hacer Jesús. Ir a llevar veneno para la voluntad humana, pero a todos los rincones de la vida humana, y juntamente ir a llevar la semilla de la vida divina. Pero para eso ocupa hacerse una hormiga trabajadorcísima, que no deje de caminar por todos los rincones del hormiguero de todas las vidas humanas. Es por eso que Jesús tiene que descender en todos los actos humanos para allí, como hormiguita humilde y paciente, ir a sembrar su semilla de vida divina.
que germine un reino, el nuevo Edén. Entre milpas y hormigas. Sí, dice: he aquí la necesidad de que yo obrara y descendiera en el orden de las acciones humanas, porque mi voluntad divina debía tomar su dominio y sustituir el orden de su voluntad divina en todos los actos de las criaturas, en todos los rincones del hormiguero. Y antes de terminar, y dicho sea de paso, al término de su labor de llenar todos los rincones del hormiguero con la semilla que a su tiempo iba a resurgir, dejarse picar por todas las demás hormigas, que lo trituren y que lo maten. Y se lo coman, para que comiéndolo se transformen en él. ¿Por qué nos impresiona más cuando lo escuchamos con hormigas que cuando lo escuchamos como es? No lo sé. Dice: ve entonces cuánto me cuesta este reino, con cuántas penas lo rescaté, por eso lo amo tanto, y a cualquier costo lo quiero establecer en medio de las criaturas. Y pues por lo pronto allí dejamos, aunque el texto sigue. Pues a recibir la luz y la vida del Verbo Divino, a hacer crecer la semilla de vida divina que puso en cada rincón del hormiguero de nuestra vida, para transformar ese hormiguero en cielo, para transformar nuestra pequeña milpa en sol, todo por el don amoroso del Verbo Divino que se regala a sus criaturas, que se hace carne y pone su tienda en nosotros, no solo entre, en nosotros. ¿Sí? Amén. Mamá de Jesús, tú dispón con el mar interminable de tus actos de amor y de voluntad divinas, dispón nuestra alma a recibir los actos de Jesús, la vida divina encerrado en ellas, y así el reinar de Dios y su dominio de amor se cumpla en nosotros, como se cumplió en ti. Y junto contigo podamos decir: he aquí la nada que es de Dios, que se haga fiat en mí según tu palabra, según tu fiat. Y así suceda que el Verbo Divino se haga carne y sangre en nuestra alma, ponga su tienda entre nosotros y culmine su vida de amor, su reino, como en el cielo, así en la tierra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.